Buenos días compañeros, mi nombre es Diana Carolina Vázquez y junto a mi compañero Isidro Mendoza Sarabia les vamos a explicar unos ejercicios sobre temas claves de la física cuántica. El primer ejercicio nos dice, la frecuencia umbral del wolframio es 1.30 por 10 a la 15 Hz. Y en el inciso A nos están pidiendo que justifique que si se irradia su superficie con una luz de longitud de onda de 1.50 por 10 a la menos 7 metros, se emiten electrones. Básicamente nos están diciendo que se irradia la superficie del metal de wolframio con una luz que lleva una longitud de onda de 1.50 por 10 a la menos 7 metros. Entonces nos preguntan si con esta frecuencia se emitirán electrones. Entonces, sabemos que primero tenemos que decir que el fenómeno en cuestión es el fenómeno de efecto fotoeléctrico. ¿Y qué nos dice en este fenómeno? Que para que se desprendan los electrones, la frecuencia con la que llega la onda de luz incidente debe ser mayor a la frecuencia umbral de la placa, es decir, a la placa de wolframio. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula que nos relaciona la frecuencia con la longitud de onda. Esta fórmula nos dice que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Reemplazamos el valor de la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la longitud de onda, que es 1.5 por 10 a la menos 7 metros. Y eso nos da como resultado 2 por 10 a la 15 Hz. Entonces, veamos. La frecuencia de la onda incidente nos está dando un valor mayor al de la frecuencia umbral de la placa, que es de 1.30 por 10 a la 15 Hz. Entonces, como nos está dando esto, podemos decir que sí se emitirán electrones, ya que la frecuencia de la onda incidente es mayor a la frecuencia umbral de la placa. El inciso B nos dice, calcula la longitud de onda incidente para que la velocidad de los electrones emitidos sea 4.50 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que calculemos a qué longitud de onda debe tener la onda que llega a la placa para que la velocidad de los electrones que salen de la placa sea de 4.50 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Para esto primero vamos a utilizar la fórmula de la energía cinética, que nos dice que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos los valores que son la masa del electrón, la velocidad que nos están dando sobre 2, y eso nos da como resultado 9.22 por 10 a la menos 20 joules. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la energía incidente, que nos dice que la energía incidente es igual al trabajo más la energía cinética que hemos calculado anteriormente. Entonces, la energía incidente reemplazamos los valores y nos da como resultados 9.546 por 10 a la menos 19 joules. Esa sería la energía incidente. Ahora, vamos a utilizar la fórmula que nos relaciona la energía incidente con la longitud de onda. Esta fórmula nos dice que la energía incidente es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Como nos están pidiendo la longitud de onda, despejamos la longitud de onda de esa fórmula y nos dice, reemplazamos los valores y nos da como resultado 208 por 10 a la menos 9 metros. Ahora vamos a pasar ese valor a nanómetros y nos da como resultado 208 nanómetros. Entonces, esto no quiere decir que la onda que llega a la placa debe llevar una longitud de onda de 208 nanómetros para que la velocidad de los electrones que se emiten sea de 4.50 por 10 a la 5 metros sobre segundo.
el inciso C nos dice cuál es la longitud de onda de Broglie asociada a los electrones emitidos con la velocidad de 4.50 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Reemplazamos los valores y eso nos da como resultado 1.62 nanómetros. Es decir, que la longitud de onda de Broglie asociada a los electrones emitidos es de 1.62 nanómetros. Por último, nos piden que grafique y explique el fenómeno ocurrido. Entonces, como dimos anteriormente, el fenómeno en cuestión es el fenómeno de efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones cuando se golpea una placa de metal con un haz de luz o una onda de luz ultravioleta o de luz visible. Entonces, aquí básicamente el ejercicio nos pedía que dijéramos si con una longitud de onda con la que llegaba un haz de luz a la placa se emitirían electrones. Entonces, teniendo en cuenta el concepto que nos dice que la frecuencia de la longitud de onda incidente debe ser mayor a la frecuencia umbral de la placa de wolframio, se emitirán electrones. Entonces, como el resultado nos dio que la longitud de onda de la frecuencia incidente era mayor al de la placa, entonces nos dijimos o concluimos que sí se habría emisión de electrones. La segunda pregunta nos dice, un haz de rayos X de 29.3 picómetros de longitud de onda incide sobre un cristal de calcita con espaciamiento de 0.313 nanómetros en la red y nos pide que halle el mínimo ángulo entre los planos del cristal y el haz que resultará en una reflexión constructiva de rayos X. Bueno, primero que todo, aquí estamos hablando de difracción de rayos X y para esto vamos a utilizar la fórmula de la ley de Bragg que nos dice que n por la longitud de onda es igual a 2 por la distancia entre las placas por el seno del ángulo. Entonces, tenemos la longitud de onda, tenemos la distancia entre las placas, tenemos el valor de n y solo tendríamos que despejar el ángulo, reemplazamos los valores y aplicando seno inverso obtenemos el valor del ángulo que sería de 2.68 grados. Ahora nos dice que grafique y explique el fenómeno. Entonces, ya dijimos que el fenómeno es la difracción de rayos X. Y es conocido como difracción de rayos X, donde los rayos golpean una superficie cristalina y salen disparados en otra dirección. Y tenemos que tener en cuenta que el ángulo con el que salen disparados es igual al ángulo del rayo incidente. Para este ejercicio nos pidieron que halláramos el ángulo entre los planos del cristal y el haz de reflexión. Entonces, para eso utilizamos la ley de Bragg, reemplazamos valores y nos dio como resultado que el ángulo mínimo que debía existir entre la distancia entre las placas y la onda de reflexión era de 2.68 metros. Básicamente nos estaban pidiendo que halláramos el ángulo entre este y este. Y eso nos dio 2.68 grados centígrados. Entonces, a continuación mi compañero les va a explicar otro ejercicio. Muchas gracias. La pregunta número 3 nos dice, el cátodo metálico de una célula fotoeléctrica se ilumina simultáneamente con dos radiaciones monocromáticas, lambda 1 de 228 nanómetros y lambda 2 424 nanómetros.
El trabajo de extracción de un electrón de ese cátodo es de 2,40 electronvoltios. El inciso A nos dice cuál de las dos radiaciones produce efecto fotoeléctrico. Para saber si se produce o no el efecto fotoeléctrico, la energía del fotón incidente debe ser igual o superior al trabajo que hay que realizar para extraer dicho electrón del metal. Utilizando la fórmula para la primera longitud de onda, tenemos que la energía del fotón incidente es superior al trabajo que se necesita para extraer el electrón de ese cátodo. Por ende, sí se presenta el efecto fotoeléctrico con la primera longitud de onda. El resultado nos indica que con esa radiación de esa longitud de onda se presenta el efecto fotoeléctrico. Ahora bien, para lambda 2, utilizando la misma fórmula Hc sobre lambda, tenemos que de igual manera la energía del electrón incidente es mayor al trabajo que se debe realizar para arrancar ese electrón. Por lo tanto, también se produce el efecto fotoeléctrico para la segunda longitud de onda, siendo la segunda menor que la primera. Ahora, en el inciso B nos piden calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos. Nos preguntan cómo variará dicha velocidad al duplicar la intensidad de la radiación luminosa incidente. Toca explicarlo de manera física. ¿Qué pasa? La velocidad máxima con la que se mueven los electrones emitidos la calculamos despejando en la ecuación de Einstein para la radiación, que produce el efecto fotoeléctrico. Con ella obtenemos que la velocidad es de 10,40 por 10 a las 5 metros sobre segundo. Si se duplica la intensidad de la radiación, se duplica el número de fotones que inciden por unidad de tiempo, pero no su energía, que depende de la longitud de onda de la radiación. Por tanto, de acuerdo con el resultado obtenido, la velocidad no se modifica.